en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer los versículos del 16 al 20. Mateo 28, versículos del 16 al 20. Y dice así la palabra del Señor: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esto es justo después de la resurrección del Señor Jesús. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Justo después de la resurrección del Señor Jesús, les da un encargo a sus discípulos. Por 3 años habían estado los discípulos con Jesús, viéndole, oyéndole, aprendiendo de él, pero Jesús todavía no había llegado a la cruz, todavía no había entregado su vida por nosotros. Pero una vez ya había entregado su vida por nosotros, dice, ahora sí, ahora a sus discípulos les dice, id por todo el mundo, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estos versículos son conocidos como la Gran Comisión. Si recordáis, estamos viendo algunas de las funciones de la Iglesia que debe de desarrollar y fomentar, y hemos visto hasta la fecha pues la adoración, es lo que hemos hecho esta mañana, ¿verdad? Adorar al Señor como algo importante que la Iglesia ha de desarrollar y de fomentar. En segundo lugar, vimos la enseñanza, la importancia de la palabra de Dios. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, la importancia de la enseñanza. Y eso es a través de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios. En tercer lugar, vimos la importancia de la comunión de los creyentes, que se fundamenta en nuestra comunión con Dios. Podemos tener comunión los unos con los otros si tenemos comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo. Y ahí se fundamenta la comunión de los creyentes. Y hoy vamos a ver, en cuarto punto, el evangelismo. Y evidentemente este es el texto base, el evangelismo, ese encargo, esa comisión que Jesús dio a sus discípulos de que fueran a todas las naciones y predicasen en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Evangelizar es compartir con los que nos rodean las buenas nuevas de salvación. De hecho, la palabra evangelio son buenas noticias, significa buenas noticias. Y evangelizar es compartir con aquellas personas a nuestro alrededor esas buenas nuevas de salvación. Es un anuncio de vida y esperanza. Eso es el evangelio, un anuncio de vida y esperanza. Vida para los que están muertos en sus delitos y pecados, como leemos en el libro de Efesios. Así está el hombre sin Cristo. ¿Cómo está? Muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente muerto. El evangelio trae vida a esos muertos. Y también el mensaje del evangelio es un mensaje de esperanza para aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo, de los cuales hay muchos, ¿verdad? Tristemente, de los cuales hay muchos a nuestro alrededor, que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso es el mensaje del evangelio, son esas buenas nuevas, esas buenas noticias de vida para los muertos y esperanza para aquellos que no lo tienen. Son buenas noticias en primer lugar porque Jesús, quien es Dios, se humanó. Es lo que hemos celebrado ahora con la Navidad, ¿verdad? El recuerdo de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, como uno de nosotros, para poder llegar a aquella cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Pero son buenas noticias por eso, porque Dios vino a nosotros. Ya que nosotros no podemos ir a Dios, de ninguna de las maneras, Dios vino a nosotros, en la persona del Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, son buenas noticias porque Jesús satisfizo la justicia de Dios Padre por nosotros en la cruz. Él obró la redención.
Él proveyó salvación. Por eso dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Después de que Él resucitó de entre los muertos. Y por eso todos son buenas noticias del Evangelio. Ese Evangelio o esa evangelización es su mandato a todo creyente. Aquí el Señor lo dijo a sus discípulos, pero es un mandato a todo creyente. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, de compartir tu fe con los demás. Es como algo que tú has encontrado muy valioso, un tesoro que tú has encontrado y quieres compartirlo con los demás. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús no encomendó a los ángeles para hacer discípulos. El Señor podía haber enviado ángeles, pero no lo hizo. Encomendó a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos. Discípulos. Aquellos a los que llevamos, ¿a dónde? Los llevamos al Maestro. ¿Discípulos de quién? Del Maestro. ¿Quién es el Maestro? Solo hay uno, y es Cristo. Él es el Maestro con mayúscula. Entonces, hacer discípulos es llevarlos al Maestro y enseñarles lo que Él enseñó. Ni más ni menos, es eso. El Evangelio ha de ser compartido con una actitud correcta, evidentemente. Hay un evangelismo a veces muy agresivo, igual habéis visto alguno de estos vídeos en YouTube, un evangelismo muy agresivo, que confronta a las personas y yo creo que los espanta para la eternidad casi. El Evangelio ha de ser compartido a los perdidos con un espíritu de amor. Con un espíritu de amor. A veces decimos, es que a mí me cuesta hablar del Evangelio. A veces lo achacamos a la vergüenza, es que me da vergüenza. Y yo pregunto, ¿es vergüenza o es que nos falta amor por los perdidos? Porque si tú amas a los perdidos, a lo mejor la vergüenza coges y la echas a un lado. Y tú les dices, cree en el Señor Jesucristo para salvación. Él puede limpiarte de todos tus pecados y darte vida eterna. Y a lo mejor nos falta más ese amor y no achacarlo tanto a la vergüenza, ¿verdad? Sino tener un sincero amor por aquellos que necesitan el Evangelio, que necesitan esas buenas nuevas de salvación, que es de vida y esperanza. No es nada malo el Evangelio, todo lo contrario. Es el tesoro de este mundo. Es lo más valioso que hay en este mundo. El poder ofrecer a las personas vida eterna en el Señor Jesucristo. Gratuitamente, lo dice la Biblia. No tienes que pagar nada. No tienes que darme número de cuenta, no tienes que... No, es gratis. El Señor te ofrece salvación por medio del Señor Jesucristo. Y entonces ofrecer o compartir ese Evangelio con esa actitud de amor hacia los perdidos. En segundo lugar, teniendo una total dependencia del Espíritu Santo. Esto significa en que nuestras palabras sean dirigidas por medio del Espíritu Santo. Que nos dé esos textos, esas palabras adecuadas. A veces nos podemos sentir muy torpes, pero el Señor lo puede usar. Entonces el Espíritu Santo es el que realmente tiene que obrar en la vida del corazón y nosotros tenemos que entender eso. No son nuestras palabras, nuestros argumentos, es el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón del perdido y mostrándole su necesidad de un Salvador. Total dependencia del Espíritu Santo a la hora de compartir el Evangelio. Y en tercer lugar, regando el mensaje del Evangelio con oración. Significa que si has dado un testimonio a alguien, pues ora por él. Si has dado un folleto, le has dado un librito, le has dado un libro, cualquier cosa, pues ora por él, para que el Espíritu Santo de Dios obre en el corazón. Es una labor espiritual que realiza el Espíritu Santo. Es Él el que hace verdaderamente la labor. Y nosotros tenemos que ser como instrumentos que el Señor nos usa. Yo tengo un círculo de influencia que vosotros no tenéis. Yo tengo una serie de conocidos, de familiares, de vecinos, etcétera, etcétera, que vosotros no tenéis ninguna relación con ellos. Pasa lo mismo al revés. Vosotros tenéis un círculo de influencia que yo no tengo ni idea quiénes son. Yo no los conozco. El Señor te ha puesto ahí con un propósito. Te ha puesto ahí para que tú seas luz, para que seas sal en medio de aquellos que necesitan oír el Evangelio. Entonces, todas estas cosas del evangelismo son importantes a tener en cuenta. Y el hecho de que con nuestras vidas vayamos evangelizando.
A veces resumimos el Evangelio a quedar un sábado y repartir folletos. Bueno, el Señor evidentemente lo puede usar, pero repartir folletos lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Eso se llama buzoneo. Ese montón de propaganda que tú coges en tu casa y va directa a la basura, pues el folleto, pues posiblemente haga el mismo recorrido, si el Señor realmente no lo usa, ¿verdad? ¿Está mal repartir folletos? No, pero no resumamos la evangelización solamente a repartir folletos. ¿Me entendéis, verdad? El otro día en mi casa recibí un montón de revistas de los Testigos de Jehová. ¿Y dónde fueron? ¿Verdad? Porque no es el Evangelio, ¿verdad? Entonces, no podemos resumir el Evangelio a quedar un sábado y repartir folletos. El Evangelio ha de ir con nosotros todos los días. Mañana lunes al instituto, al trabajo, al mercado, en casa, donde quieras que estés, tú llevas el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con él? El Señor nos dice, id y llevar el Evangelio, haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Podamos compartirlo, podamos pedirle al Señor que nos dé más amor por los perdidos, más misericordia por ellos, más deseos, dejar nuestra vergüenza a un lado y que el Señor nos use verdaderamente para poder dar una palabra de testimonio. A veces es difícil tener una conversación larga, extendida. Bueno, el día que puedes tener una de esas, apúntala en el calendario, porque es muy difícil. Pero un versículo, una palabra de testimonio, algo que digas, pues sí, pues ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, en un tiempo donde Dios está a un lado, decir gracias a Dios estoy bien. Ya está dando un punto de testimonio. A esa persona dice, este es creyente, por lo menos, ¿no? Por lo menos dice, este es creyente, sabe algo de Dios o menciona a Dios, ¿verdad? En un siglo donde Dios ha sido desplazado, ¿verdad? Ahora, todo esto es el evangelismo, ahora, muy resumido, ¿no? Pero me gustaría ver algunos factores a tener en cuenta acerca del evangelio que compartimos, ¿vale? ¿Cuál es el evangelio que compartimos? ¿Cómo es el evangelio que compartimos? Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, que debe ser un evangelio bíblico. En segundo lugar, que debe ser un evangelio completo. Y en tercer lugar, que debe ser un evangelio que transforma. Vamos a ver esos 3 puntos, ¿vale? El primer punto, debe ser un evangelio bíblico. Recordamos en la epístola a Gálatas, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que le dice a los Gálatas? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿verdad?, del evangelio. Vamos a leerlo, esos versículos en Gálatas 1. La epístola de Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿vale? Dice, no que haya otro, no hay otro evangelio hay uno. Dice, no que haya otro. Y dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿vale? Entonces, un evangelio bíblico. De hecho, el evangelio bíblico, Pablo también lo dice en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 16. Fijaros cómo es el evangelio bíblico. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este es el evangelio bíblico. Cristo es quien salva, no es la ley, no es el cumplimiento de la ley. No podemos ser justificados delante de Dios por añadir cosas a nuestras vidas, ¿verdad? Por cumplir la ley, como los Gálatas estaban en ese tiempo, parece ser, siendo perturbado por los judaizantes. Es necesario que cumpláis la ley, que guardéis. Quien salva es Cristo. La ley nos dice, tú eres un pecador. Eso es lo que nos dice la ley. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nos dice la Escritura. Entonces, debe ser un evangelio bíblico, aquel que nos ha sido revelado en las Escrituras. Cualquier cosa que se añada al evangelio lo adultera y cualquier cosa que se omita del evangelio es un fraude. El evangelio es como es. No debemos añadir, pero tampoco debemos de quitar. Y tenemos ejemplos de las dos cosas.
Tenemos, por ejemplo, a los católicos, como al Evangelio no les es suficiente el sacrificio del Señor Jesucristo, ellos necesitan a María, a los santos. Ayer leímos una inscripción en una capillita que fuimos en una ermita de San Miquel del Mont. Allí ponía una inscripción, San Miquel, parecía una deidad. Líbranos del demonio, no sé qué, no sé cuándo, y prácticamente adoraban hasta a San Miquel. Entonces, ¿qué hacen? Van añadiendo cosas al Evangelio, la tradición, etcétera, etcétera, el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, lo ponen al mismo nivel de las Escrituras. Eso es pervertir el Evangelio. Eso es añadir al Evangelio. Los testigos de Jehová, yo no sé qué Evangelio pueden predicar cuando dicen que Jesucristo no es Dios. Si Jesucristo no es Dios, estamos perdidos. ¿Qué Evangelio predican? ¿Qué buenas nuevas traen? No es un Evangelio bíblico. Luego tenemos en el círculo evangélico el Evangelio de la prosperidad. Habéis oído, ¿no? El Evangelio de la prosperidad, donde tú vas a ser feliz, donde tú vas a prosperar, donde tú vas a ser rico, donde no te va a faltar la salud, en fin, todo va a ser de color de rosa. Un evangelio falso. Eso es un evangelio falso, no es el evangelio que presenta las Escrituras. Cualquier cosa que se añada al evangelio bíblico, que ahora vamos a ver, lo adultera. Cualquier cosa que se omita del evangelio es un fraude. ¿Qué se puede omitir? Se puede omitir, pues, cómo es el carácter de Dios en cuanto a su justicia. No, Dios es amor. Sí, y Dios es justo. O sea, tenemos que ver en su totalidad cómo es Dios. No podemos presentar al Dios amoroso y olvidarnos del Dios que es santo, que es justo, que nos dice la Escritura que es fuego consumidor. No, el Evangelio tiene que ir en su totalidad, debe ser un Evangelio bíblico y completo. Para poder compartir el Evangelio, ese Evangelio que el Señor le dijo a los discípulos y a ti y a mí, debemos de realmente conocerlo, conocer el Evangelio. Es muy posible que un recién convertido no pueda expresar todas las implicaciones de la salvación. Es muy posible. A un recién convertido, explícame la salvación. Pues le faltarán palabras, le faltará conocimiento, le faltará enseñanza para poder expresar realmente todas las implicaciones de la salvación. Pero en la medida que va creciendo en la fe, va descubriendo los tesoros del Evangelio. Ese es el desarrollo normal, ¿verdad? Uno nace de nuevo y después empiezas a entrar y empiezas a ver realmente todas las implicaciones de la salvación en el Señor Jesucristo. Cuando un creyente de varios años no puede explicar el Evangelio o presenta un Evangelio sesgado, evidencia un problema. Lo repito, cuando un creyente de varios años no puede explicar el Evangelio o presenta un Evangelio sesgado, evidencia un problema. Evidencia que todavía no ha conocido realmente en su conocimiento, igual sí que es salvo, evidentemente, ¿no? Pero hay un problema. Es como cuando tú tienes un bebé, tú esperas que ese bebé, cuando nace, no eche a andar, ¿verdad? Tú coges al recién nacido y lo pones de pie, venga, camina. No, hay un tiempo de crecimiento. Pero sí hay un momento en que tú esperas que el bebé camine. Porque si ese bebé se convierte en un niño de 7 años y no camina, hay un problema. Algo le pasa a este niño que no camina con 7 años. Se espera que camine con 2 años, con 3 años, ya tiene que estar caminando. Entonces, en cuanto a la fe, exactamente lo mismo. Cuando hay un creyente de muchos años que conoce al Señor, pero no es capaz de sintetizar el Evangelio, decir, el Evangelio es Cristo, el Evangelio es así, hay un problema, ¿vale? Hay un problema de desarrollo espiritual. Debemos conocer el Evangelio tal y como ha sido revelado en las Escrituras, sin añadir y sin omitir nada. Pablo sintetizó el Evangelio en 1 Corintios 15. Vamos ahí, 1 Corintios 15. En los primeros 4 versículos vamos a ver cómo Pablo sintetiza ahí el Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Vale? O sea, fijaros lo que dice. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. O sea, esto es el Evangelio que yo os he predicado.
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vanos. Ahora, el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio que Pablo predicaba. Es muy sencillo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Esto tiene unas implicaciones. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, nos da la causa de la muerte de Cristo, quien es Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que causaron la muerte de Cristo. No solo los pecados que hemos cometido, sino el haber nacido ya en un estado de pecado. ¿Recordáis aquel versículo, Salmo 51, que David dijo: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? ¿Qué está hablando? El bebé, todavía en la formación, en el vientre de su madre, no ha pecado, pero ya recibe de sus padres una naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Así lo expresó el cantor de Israel, el rey David. Y esta es la misma realidad de la que todos hemos participado. La naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres es la que nos hace pecadores por naturaleza. Y el pecado que cometemos lo ratifica y le añade. Y viene aquella pregunta, ¿verdad? ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? ¿Verdad? Pecamos porque somos pecadores. Tenemos esa naturaleza que hemos heredado de nuestros padres. Y leemos en Primera de Reyes 8:46 y también en Segunda de Crónicas 6:36, dice: pues no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Porque es algo innato en el ser humano. Hemos nacido en ese estado, en esa situación, con esa naturaleza pecaminosa. Y Pablo también lo expresa así en Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está escrito, está haciendo referencia al Salmo 14, versículos del 1 al 3, y también al Salmo 53, del 1 al 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. La realidad es que el pecado nos separa de Dios, la ley nos condena, Cristo murió por nuestros pecados y por la fe solo en Él, Dios nos salva de la condenación eterna. Y continúa diciendo este pasaje, que Cristo murió por nuestros pecados, lo subrayo esto, la causa de la muerte de Cristo en la cruz fueron tus pecados, mis pecados, nuestros pecados. Y nos dice: conforme a las Escrituras. Y Pablo aquí no se refiere a lo que nosotros podemos leer en los Evangelios sobre la muerte de Jesús, sino a toda la evidencia del Antiguo Testamento. ¿Vale? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, de una manera u otra, está señalando a Cristo, el ungido de Jehová. Por ejemplo, el tan conocido capítulo de Isaías 53, ¿verdad? Es prácticamente imposible no ver a Jesús allí, así como en muchos de los salmos mesiánicos que nos habla del Señor Jesucristo. Y nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, lo que ya estaba escrito.
Y gracias a Dios de que el Evangelio no es según dicen, sino es como está escrito. Es muy distinto, ¿verdad? El según dicen, vete tú a saber lo que dicen, como las noticias que circulan, ¿verdad? Según dicen, no es según está escrito. Y cuando nosotros presentamos el Evangelio no es según dicen, no, es como está escrito. Así está escrito en la palabra de Dios. Y así es como podemos presentar el Evangelio, como está escrito. Dice, y que fue sepultado. Cristo no simuló su muerte fue total y completa. El mismo hecho de ser sepultado pone de manifiesto que lo que hicieron con Jesús, con él, es lo que se hace con cualquier persona que muere, es darle sepultura. Y aquí lo menciona, y que fue sepultado. O sea, no fue una muerte simulada, no fue un teatro, fue algo real, que dio su vida hasta la muerte, nos dice la Escritura. Dice, y fue sepultado. En Isaías leemos que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús murió entre malhechores, pero no fue sepultado junto a ellos. Posiblemente los malhechores eran sepultados en una fosa común, los metían allá todos apilonados fuera, ¿verdad? Y nos dice Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Dónde fue puesto el Señor Jesucristo, el cuerpo de Jesús? En la tumba nueva, un sepulcro nuevo de José de Arimatea, algo que solamente los ricos disfrutaban en aquel tiempo, un lugar nuevo. Allí fue puesto el cuerpo de Jesús. Y nos sigue diciendo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección es la clave de la obra de la redención. Sin la resurrección de Cristo no habría evangelio, no habría buenas nuevas. El evangelio que vemos en todo el Nuevo Testamento es que Cristo resucitó con poder y gloria. ¿Cuál fue el mensaje? Tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. Te empiezas a leer en el libro de los Hechos. ¿Y cuál fue el mensaje? Lo que predomina es el anuncio de que Cristo ha resucitado. A quien vosotros crucificasteis, dice el apóstol Pedro a los gobernantes de Israel, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y le ha levantado con poder y gloria. Ese fue el anuncio del Evangelio, que Cristo ha resucitado. De hecho, el capítulo 15, también de Primera de Corintios, vemos los siguientes versículos, esa defensa, ese cántico a la resurrección de Cristo. Fijaros la evidencia de la resurrección. Estamos en 1 Corintios 15, en los siguientes versículos, del 5 al 8. Dice, y que apareció a Cefas, esto es después de Cristo haber resucitado, dice, apareció a Cefas, esto es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. La evidencia de la resurrección de Cristo. No fue algo imaginario de unos discípulos que se habían quedado desamparados de su maestro, no fue algo imaginario, sino que hubieron pruebas evidentes ante muchas personas. Fijaros cuando dice a más de 500 hermanos a la vez. Imaginaros esa reunión donde el Señor se aparece resucitado, glorificado en aquel lugar. Suficiente evidencia de la resurrección de Cristo. Y algo muy, muy precioso de pensar es que se aparece a los suyos. Jesús se aparece a los suyos. No se apareció ni al sumo sacerdote, ni se apareció a Herodes, ni se apareció a Pilatos. No, se aparece a los suyos. Qué hermoso es esta imagen, ¿no? Hermosa es esta imagen de que Jesús viene y se muestra a los suyos. Pero sobre todo la evidencia de la resurrección de Cristo es que su obra en la cruz satisfizo la justicia de Dios Padre. La resurrección es el sello de la redención.
O sea que el pago de nuestros pecados en el sacrificio del Señor Jesucristo fue aceptado delante del Padre. Y esa resurrección del Señor Jesucristo lo ratifica. Y veamos el razonamiento de Pablo y las consecuencias que habría tenido si Cristo no hubiese resucitado. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vemos por esta pregunta como había alguno que no creían en la resurrección. ¿Vale? Si se predica de Cristo que resucitó, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? 13, el versículo 13 es porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fijaros qué implicaciones tiene. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Algo vano es algo hueco, vacío, sin sentido, que no tiene solidez ni razón de ser. Así sería la predicación y la fe. Un sinsentido. Tiene ningún sentido. La predicación, si Cristo no resucitó de los muertos, ni la fe, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es, vacía, hueca. Algo hueco es vuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, encima es andar mintiendo, ¿verdad? Si Cristo no ha resucitado y hablamos la resurrección, estamos mintiendo. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Os dais cuenta? Sin la resurrección de Cristo no hay salvación ni perdón de pecados. Es el sello de la redención, que Cristo se levantó de entre los muertos. Versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, porque no hay esperanza si Cristo no ha resucitado, ¿verdad? Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin la resurrección de Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración, de compasión, ¿verdad?, de todos los hombres. Pero la realidad y la veracidad del Evangelio radica en que Cristo resucitó. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. No solo el Evangelio es verdad, sino que además nos da la esperanza de la resurrección. Cristo es las primicias de la resurrección y luego resucitarán los que son de Cristo. También versículo 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que vemos que la resurrección de Cristo también fue conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nada se salió del guión diseñado desde antes de la fundación del mundo. Es como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Pedro, cuando dice que todo fue según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿verdad? Todo fue según el plan, el diseño divino de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y además es una cita de este conforme a las Escrituras, lo encontramos en el Salmo 16, 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es una cita del Antiguo Testamento. Por eso dice conforme a las Escrituras. La comprensión del Evangelio apela a nuestro intelecto, ¿vale? El Evangelio viene a nuestro intelecto. De hecho, haced discípulos enseñándoles, ¿de qué nos habla? No nos habla de sentimientos, nos habla de intelecto. Hacer discípulos enseñándoles. Pone de manifiesto que el Evangelio ha de ser comprendido. El Evangelio no va dirigido a las emociones, y eso es otro error de muchos que presentan un Evangelio sesgado, que dirigen un Evangelio a las emociones. Lo habéis visto seguramente. Te ponen la musiquita de fondo y te ponen el predicador hablando una palabra muy suave y tratando de mover las emociones y manipular al público, ¿verdad? Ese Evangelio que va dirigido a las emociones no es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico viene a la mente, para que tú comprendas cuál es la obra de la cruz y después sí,
Después sí que viene el gozo del corazón, ¿verdad? Después sí que viene esas emociones. Es cuando el Evangelio es comprendido, es que nos emociona. Pero viene por medio del intelecto, ¿verdad? Después nos maravilla, nos emociona, nos sorprende, humilla nuestro ego y no podemos más que adorar a Dios por la maravilla de su grande amor. Ahora sí, el Evangelio nos emociona, pero el Evangelio viene a nosotros por medio del intelecto, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, enseñándoles, no manipulando, ¿verdad? Enseñándoles el Evangelio bíblico. Todo esto es un Evangelio bíblico, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es un Evangelio bíblico. Segundo lugar, debe de ser un evangelio completo. El evangelio son esas buenas noticias, porque el ser humano en su estado natural está imposibilitado de poder acercarse a Dios, y por medio del evangelio es Dios quien se acerca a nosotros. Son buenas noticias. Él es quien viene a nosotros. Yo recuerdo hace años había unas pegatinas que se lo ponían las personas aquí, y ponía: sonríe, Dios te ama. ¿Te suena? Seguramente, ¿verdad? Hubo una época que era muy extendido. Sonríe, Dios te ama. ¿Tú crees que ese es el Evangelio bíblico? ¿Sonríe, Dios te ama? O Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. ¿Tú crees que eso es un evangelio bíblico? Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. No es un evangelio completo. No es así como bíblicamente se presenta el evangelio. ¿Os imagináis al apóstol Pedro, una pegatina: sonríe, Dios te ama? Su mensaje era: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Y el arrepentimiento no te lleva a sonreír, te lleva a llorar por tus pecados, ¿verdad? Los primeros 3 capítulos de la epístola a los romanos, lo he citado antes, coloca al hombre en su sitio, esto es, bajo pecado, dignos de condenación, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Primeros 3 capítulos de Romanos, lo dedica el apóstol a esto. Todos estáis bajo pecados, todos estamos. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Fijaros, no hay quien busque a Dios. A veces nuestra forma de hablar dice: sí, es que está buscando. Nos dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. La naturaleza humana, pecaminosa, no hay quien busque a Dios. Si alguien busca a Dios es que Dios le está buscando a él, ¿verdad? Es Él el que viene a buscar, ¿verdad? El que toca el corazón, el que abre el intelecto para poder comprender el Evangelio, el que realmente emociona con ese Evangelio y transforma las vidas. El Evangelio que no muestra al hombre su pecado y la gran necesidad que tiene de un Salvador no es un Evangelio completo. ¿De qué se va a convertir? ¿De qué? De su caminar de espaldas a Dios, de su pecado. ¿Qué vida va a transformarse si no es que tiene que haber un arrepentimiento y un cambio? Debemos llamar las cosas como Dios las llama. No debemos suavizar la gravedad del pecado ni la total depravación del ser humano. No podemos ser más buenos que Dios. Sonríe, Dios te ama. No es ese el evangelio bíblico, ni ese es el evangelio completo. Joel Vicky dijo: cuando los pecadores se ven doblegados por la convicción de pecado, el perdón en Cristo se hace de un valor incalculable. Cuando realmente alguien entiende el peso del pecado, las implicaciones eternas que tiene para su alma, el peso del pecado, dice: el perdón en Cristo se hace de un valor incalculable. La realidad del pecado y sus efectos nocivos han de ser expuestos, para luego hacer un llamado bíblico al arrepentimiento y la conversión.
El evangelismo bíblico es aquel que le muestra a los hombres la gravedad del pecado y confía en la convicción de pecado que obra el Espíritu Santo en el corazón. Es imprescindible llevar a las personas al arrepentimiento, pues no hay otro camino a la salvación. No. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. Es tan estrecha que te tienes que arrepentir. Es tan estrecha que te tienes que humillar, porque con tu ego no pasas, no entras. Tienes que dejar todas tus defensas, tienes que rendirte al Señor. Esa es lo que verdaderamente lleva a las personas a la salvación. Cuando una persona sabe que está enferma es cuando busca al médico. Cuando una persona ve que no puede salvarse por sí mismo y ve la condenación eterna, es cuando acude a Jesús como su único Salvador. La oración para salvación, esas oraciones también, repite conmigo estas palabras. Tampoco es un evangelio completo. El ser un lorito, el repetir lo que alguien te dice, tiene que haber un verdadero sentido del peso del pecado y un verdadero deseo de arrepentirte delante del Señor y entender las implicaciones de ese evangelio. Es verse totalmente perdido y clamar por misericordia. Un verdadero arrepentimiento conduce a la conversión por medio de la fe en Cristo. Fijaros, el arrepentimiento conduce a la conversión por medio de la fe en Cristo. ¿Qué es conversión? Es hacer que algo o alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Eso es una conversión. Un cambio, se ha convertido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado? Una verdadera conversión es un nuevo nacimiento, es una nueva naturaleza, es un cambio de vida, cambio de metas, de prioridades, de objetivos, de visión, etcétera, etcétera, etcétera. Un cambio, se ha convertido. ¿Qué cambio ha experimentado? Lo habéis visto seguramente en personas que se han convertido, ¿verdad? ¿Qué cambio, oye? Ha cambiado totalmente. Lo que antes buscaba ya no lo busca. Deja el pecado, se aparta de lo que no honra al Señor. Y hay un cambio en su vida. Se ha convertido, gloria a Dios. Eso es un nuevo nacimiento. Ha pasado por ese proceso de arrepentimiento, de buscar al Señor por fe, solamente por fe, y venir a la salvación. Vuelvo a citar a Joel Vicky, dice: la santidad, la gloria, la majestad de Dios se han de hacer patentes en la evangelización. La santidad, la gloria y la majestad de Dios se han de hacer patentes en la evangelización. Y dice: Dios no es el vecino de al lado, es el altísimo y glorioso creador y sustentador. Dios no es el vecino de al lado, ¿verdad? Entonces es importante presentar ese evangelio. Debemos transmitir un evangelio completo, que va desde la total depravación del ser humano hasta la pureza de la santidad de Dios. Debemos hablar, sí, del amor de Dios, pero también de su ira contra el pecado. Debemos hablar de un Dios misericordioso, pero también de un Dios 3 veces santo. Debemos hablar de la gracia de Dios, pero también de su justicia. Démonos cuenta de que el evangelio de hoy día se ha adaptado para no ser ofensivo. Se ha endulzado para no ser ofensivo. No, puede ofenderse, ¿verdad? Eso no es presentar un evangelio bíblico ni un evangelio completo. Hay que decir las cosas con amor, pero decir la verdad, ¿verdad? Tal y como el Señor lo ha presentado en las Escrituras. Te dicen: acepta a Jesús y tus problemas desaparecerán. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Acepta a Jesús y tus problemas desaparecerán. ¿Dónde lo dice la Biblia? Ese evangelio maquilla a los perdidos para que parezcan salvos
sin haber experimentado un cambio de naturaleza. Es un evangelio que maquilla a los perdidos. Entonces ya aparecen, ¿verdad? Ya aparecen salvos, pero no ha habido un cambio de naturaleza. No ha habido un verdadero cambio interior. No ha habido una conversión sincera, real en su vida. Entonces no lo maquillas. Entonces viene a la iglesia y ahora viene a la iglesia con corbata, viene con su Biblia bajo el brazo, se sienta, canta, habla como cristiano, porque el Evangelio le ha maquillado. Pero su naturaleza es la misma, una naturaleza pecaminosa, todavía está en enemistad con Dios. Sigue estando perdido, y si cabe, más perdido. Y esto es triste, pero es así. Como escuché una vez, es necesario predicar el Evangelio a los evangélicos, porque muchos de los que se dicen evangélicos no lo son. No han nacido de nuevo. Han entrado en una religión, en una religiosidad, y piensa que eso les va a llevar al cielo. Y no es así. No es así. Es ese cambio, esa nueva naturaleza, esa conversión que obra el Espíritu en el corazón. El verdadero evangelio no maquilla a los perdidos, los transforma en santos, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Y es un gran cambio. Es un gran cambio cuando la transformación viene del corazón hacia afuera y no cuando arreglamos la fachada. Es totalmente distinto, ¿verdad? Esa transformación. Tercer y último lugar, el evangelio debe ser un evangelio que transforma. Un evangelio que salva y que santifica. ¿Vale? Tercer lugar. El evangelio no se conforma con salvar a los pecadores y ya está. Porque lo hemos dicho muchas veces. Si esto fuera así, cuando creemos en el Señor ya nos llevaría a la gloria. Ya es salvo, ya. No, el Señor nos salva y nos santifica. A muchos les gusta esta idea de que Cristo es su Salvador, que Él les ha salvado, que tienen el cielo asegurado y que por tanto no importa mucho el cómo vivan. Te dicen, yo ya hice la oración. ¿Lo habéis oído eso? Yo ya hice la oración. ¿Qué oración? Esa que repetiste. Esa que no había convicción en tu corazón, simplemente que repetiste. Piensan que, bueno, ya está. El Señor me ha salvado y nos vemos en el cielo. Aquí déjame disfrutar de la tierra, ¿verdad? No. El Evangelio salva y santifica. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros salvación, la perfeccionará en vosotros santificación hasta el día del Señor Jesucristo. Proceso que el Señor lleva en la vida del cristiano, aquel que nace de nuevo. El nuevo nacimiento no es el final, bueno, ya está, ya salvo, no es el principio de una nueva vida en Cristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Evangelio debe presentar a Cristo como Salvador y como Señor. No podemos separar lo uno de lo otro. Hay quien piensa que puede recibir a Cristo como Salvador y lo de Señor ya vendrá más adelante. Ya, luego más adelante. ¿Sabes? Ahora el Señor me ha salvado y Él será, Él es mi Salvador y será mi Señor más para adelante. Cuando ya sea más maduro, más mayor. Dice en Primera de Pedro, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, no el vecino de al lado, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que el Señor quiere en la vida de sus hijos. Salvación y santificación, un evangelio que transforma. La conversión de un pecador en un sincero la conversión de un pecador en un sincero y genuino es un sincero y genuino cambio de vida. Perdurable en el tiempo y de progresión ascendente. ¿Se entiende, verdad? Podemos tener nuestros tiempos de desánimo,
podemos tener nuestras caídas porque pecamos, podemos tener, en fin, pero vamos en ese ascenso, ¿vale? Perdurable y ascendente, sí, vamos creciendo en la fe, podemos fallar, podemos tropezar, podemos desanimarnos, pero continuamos adelante, volvemos y ahí vamos, la progresión como es, ascendente, ¿verdad? Entonces la conversión de un pecador es un genuino cambio de vida, perdurable en el tiempo y de progresión ascendente. Es una transformación que concluye cuando estemos en la presencia de Dios. El Evangelio ha de ser respaldado con una vida piadosa. Los creyentes somos un ejemplo de la gracia de Dios a los perdidos. Somos un ejemplo. Si los no creyentes ven un escaso efecto del Evangelio en nuestras propias vidas, no valorarán el mensaje del Evangelio. ¿Qué Evangelio vamos a predicarles cuando dice tú vives como los demás? Tú haces lo mismo que hace lo del mundo. ¿Qué es lo que me ofreces? Entonces, los creyentes somos un ejemplo de la gracia de Dios a los perdidos. ¿Cómo? Teniendo vidas transformadas, vidas santificadas. John Boyce dijo, predica más el que mejor vive. Qué frase más sencilla y más clara. Predica más el que mejor vive. En ese círculo que hemos comentado donde tú estás, ¿verdad? Predica más el que mejor vive. La vida del cristiano es amor por Dios, por su palabra, por la santidad, por la piedad y por una esperanza y con esperanza del cielo. Esa es la vida del cristiano, muy diferente a cómo vive la gente en este mundo. Así es el Evangelio que debemos de enseñar. Un Evangelio bíblico, un Evangelio completo y un Evangelio que transforma. Y la Iglesia debe desarrollar y fomentar el evangelismo que presenta el genuino Evangelio. Pero, como he dicho, para poder presentar el Evangelio debemos de conocerlo. Y debemos saber realmente cuál es el corazón del Evangelio. Y presentarlo como el Señor desea que lo presentemos. Y en nuestro andar, ¿verdad?, en nuestro vivir, podamos ir de testimonio. Es como la iglesia en Jerusalén, recordáis, cuando salieron esparcidos por todas partes por causa de la persecución. Dice, los que salieron iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero eran personas normales, creyentes, con sus trabajos, etcétera, etcétera, y ellos iban compartiendo el Evangelio y con sus vidas transformadas estaban siendo un ejemplo a los demás. Así que la importancia del evangelismo. Hoy día se pone el énfasis en la metodología. ¿Qué método vamos a usar para compartir el Evangelio con los perdidos? Y se pone el énfasis en la metodología. El énfasis tiene que estar en el corazón del Evangelio. Y si realmente el Evangelio ha afectado nuestras vidas y ha transformado nuestras vidas, nos va a ser fácil poder compartir el Evangelio. No tanto estudiar qué metodología vamos a usar, sino presentando el Evangelio completo, bíblico y con el ejemplo de una vida transformada, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo aquí. Espero que os sea de bendición y quiera el Señor usarlo para el bien de nuestras vidas y para su gloria, que es lo más importante. Que el Señor os bendiga.